Juan 12:44, el que pone fe en mí pone fe en quien me ha enviado. Juan 5:19. Pero respondiéndoles Jesús, dijo: de cierto, les digo que el Hijo nada puede hacer por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque las cosas que el Padre hace, esas también hace el Hijo de igual modo. Piensen, si Jesús es Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, pero si Él es Dios, necesita darse el permiso a Él mismo. Mateo 20:23. Él les dijo: a la verdad, ustedes beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso será para quienes lo haya dispuesto mi Padre. Aquí dice Jesús que Él no decide quién se sienta a su lado. Piensen, ¿qué sentido tiene decir esto ya que no necesita autorización de nadie para sentar como le plazca a quien quiera a su lado? Marcos 12:29. Y Jesús le contestó: el más grande de todos los mandamientos es: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, pues todavía no he ascendido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: asciendo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Reflexionen. Jesús acude a su Padre. Y noten, su Dios es el nuestro. Juan 19:7. Los judíos contestaron a Jesús: nosotros tenemos una ley y según la ley, debe morir, porque se hizo hijo de Dios. No querían matarlo porque se hiciese el mismo Dios, sino hijo de Dios. Juan 6:65. Nadie puede venir a mí a menos que lo conceda el Padre. Aquí dice Jesús: el Dios de todos nosotros es su Padre, y el Padre suyo es el Padre nuestro. ¿Observan? Jesús reconoce como Dios a su Padre, no a sí mismo. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Segunda de Corintios 5:19. Dios mediante Cristo se reconcilia con el mundo. ¿Es Jesús Dios y a la vez mediador? Isaías 44:6. Dice Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y soy el último y fuera de mí no hay Dios. Isaías 42:8. Yo soy Jehová. Ese es mi nombre y a ningún otro daré yo mi propia gloria. Joel 2:32 y Romanos 10:13. Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Jeremías 32:18. El Dios verdadero, el grande, el poderoso, Jehová de los ejércitos por nombre. Marcos 13:32. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Si Él es Dios, ¿cómo no sabe la fecha del fin? Pero es que dice además que el Hijo no lo sabe. Ni los ángeles ni nadie sino solo el Padre. ¿Fue un desdoblamiento de identidad, para ocultárselo a sí mismo siendo Dios? Es obvio que si Jesús es Dios sabría la fecha del fin. Mateo 6:9. Jesús dice cómo se reza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús pedía la santificación para su Padre. Jesús se dirige a su Padre. Juan 17:26. Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. Jesús dio a conocer el nombre de su Padre y se lo comunica. Lucas 23:46. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Jesús estaba muerto y a la vez vivo en el reino celestial. ¿Se resucitó a sí mismo estando muerto? Jesús pedía la adoración para su Padre, no para él mismo. Mateos 4:10. Jesús le dijo: Vete, Satanás. Porque está escrito: es a Jehová tu Dios que tienes que rendir servicio sagrado. Esto resultó del ofrecimiento de Satanás de darle los reinos del mundo por un acto de adoración. Es obvio que Jesús no estaba diciendo que era él mismo a quien se debería adorar, sino pedía la adoración para su Padre. Mateo 26:39. Adelantándose un poco se postró Jesús, rostro en tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa. Sin embargo no se haga como yo quiero sino como tú. ¿Jesús tenía dos voluntades? ¿No sería su voluntad la misma que la de su Padre si Jesús es Dios? ¿Y qué hace hablándose a sí mismo si Él es Dios? ¿Para qué se pregunta si ya conoce la respuesta? ¿No sería ilógico que se orara a Jesús a sí mismo si el Dios como dan a entender el clero católico? Jesús formaba dos identidades simultáneas en el tiempo para el mismo ser Dios y a la vez Hijo de Dios. Juan 5:31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Como veis, no es la palabra de él mismo, Jesús, quien quería transmitir, sino fue enviado para comunicar la palabra de su Padre. Primera de Corintios 11:3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
Queda patente que Cristo no es Dios y que Dios es autoridad de Cristo. Cuando se habla de Todopoderoso en las Escrituras siempre se refiere al Padre, nunca al Hijo ni al Espíritu Santo. Lucas 1:32, Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Por proclamarse Hijo de Dios querían acabar con su vida. Como veis en Lucas 1:32, dice que Jesús sería Hijo del Altísimo, no el Altísimo. ¿Notan la diferencia? ¿Qué dice el Códice Sinaítico? El Códice Sinaítico o Codex Sinaiticus es un manuscrito uncial del siglo IV de la versión griega de la Biblia, escrito en scriptio continua entre los años 330 y 350. Las copias más antiguas del Nuevo Testamento completo son este Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino de los siglos IV y V, respectivamente. Contiene casi todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la carta de Bernabé, el pastor de Hermas, parcialmente. Fue descubierto en 1844 por Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí y se encuentra actualmente en el Museo Británico, Londres. Añadiduras católicas a las Santas Escrituras. Primera de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto dice las Biblias católicas. Pero ¿qué dice el Códice Sinaítico? Primera de Timoteo 3:16. Y grande es el misterio de la piedad. Él, quien fue manifestado en carne, se refiere a Jesús. No aparece Dios, fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Valera dice, Dios ha sido manifestado en la carne, en contraste con aquel que fue manifestado en la carne. Versión moderna. Si la primera lo es, parecería que Jesús es Dios. El manuscrito que encontró Tischendorf dice griego, o aquel, refiriéndose a Jesús, no a Dios. Un escriba había cambiado el vocablo para que leyera Dios, griego. Tischendorf es el que halló el Códice Sinaítico. Estudioso teólogo concuerda con las palabras de ahí que Dios no se hizo carne sino Jesús. Como veis, Tischendorf declara que no es Dios quien se hizo carne. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hace referencia a Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, sepan que Jehová me ha ungido. Aquí colocan los católicos Jehová. A la misma referencia del texto los católicos colocan Jehová en la parte hebrea y Señor en la griega. Primera de Juan 5:7-3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Biblias católica Vulgata Clementina y evangélicas protestante Reina Valera. El Códice Sinaítico dice otra cosa. En Código Sinaítico dice, Primera de Juan 5:7, porque hay quienes testifican son tres, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno. Primera de Juan 5:7. Él, quien fue manifestado en carne, no aparece la palabra Dios, se refiere a Jesucristo, fue manifestado en carne, fue justificado en el espíritu, visto por los ángeles, predicadores y gentiles. En el Códice Sinaítico, Segunda de Corintios 4:4, aquí Dios está con mayúscula Códice Sinaítico. Pero a efectos de traducción ponen Dios con minúscula al diablo y mayúscula a Dios para distinción. Las dos, pero a efectos de traducción se sabe que no es así porque el diablo está claro que no es Dios. Juan 1:1. En Juan 1:1 se dice que la Biblia añade un Dios al final. Se debe traducir según el contexto del texto. Era Dios se le da como atributo. Si vamos a los manuscritos originales, la primera palabra es oteos y la segunda es tonteos. Es decir, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, Dios Todopoderoso. Y la palabra era Dios, dando a entender que era su mensajero. Alabado sea Jehová. Amén.